Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dylan Velázquez y hoy veremos conmigo un tema muy importante de la rama de la mecánica de suelos que tiene que ver con la gravedad específica de los sólidos. La gravedad específica de los sólidos se la sobreentiende o se entiende como la relación del peso específico del sólido entre el peso específico del agua. ¿Por qué? Porque se la realiza el ensayo sumergiendo el sólido en el agua. Entonces, para nuestro ensayo o saber que está bien, los rangos sobre los cuales debería oscilar la gravedad específica se encuentra dentro de los 2,60 a 2,80. Eso nos dice la norma ASTM de 854. Pero sin embargo, si se trataría de suelos orgánicos, debería estar por debajo de los dos. Entonces, continuando. Tenemos que revisar los datos que nos da el problema o que nos dan el laboratorio, que en todo caso es la masa del pignómetro. Vamos a dibujar un pignómetro. Continuamos dibujando nuestro pignómetro. Van a disculpar. Ya tenemos nuestro pignómetro. Entonces nos da su masa. Masa del pignómetro es igual a 151,78 gramos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la masa del pignómetro más agua. Entonces agarramos nuestro pignómetro, lo copiamos y lo rellenamos de agua. Vamos a hacer que nuestra agua esté colmada o que colme el pignómetro. Agarramos, lo llenamos del pignómetro y vamos a entender por qué lo estamos llenando o por qué lo estoy llenando por los bordes. Lo lleno, lo lleno. Voy a llenar el pignómetro. Masa del pignómetro más agua. Masa pignómetro más agua. ¿De cuánto es? Nos dice que es de 650,15 gramos. ¿Qué otros datos nos dan? La masa del pignómetro más agua más suelo. Entonces tenemos la masa del pignómetro, perdón, de aquí directamente lo vamos a copiar. La masa del pignómetro más agua, igual va a estar colmada de agua, es decir, que va a estar hasta el borde, más agua, y nos dice que debería estar más suelo. Entonces, si nos damos cuenta, todo va a ocupar un volumen dentro de nuestro pignómetro. Voy a agarrar, lo voy a meter una muestra de suelo. Todo va a estar trabajado en términos de volumen. Entonces, al suelo ser un material irregular, como lo habíamos dicho en la anterior clase, no podríamos cuantificar perfectamente cuál es su volumen, pero teniendo en cuenta el volumen del agua y teniendo en cuenta el volumen que está ocupando dentro de nuestro pignómetro, podemos hacer una diferencia de el agua menos el agua llena, entonces vamos a encontrar el volumen que va a ocupar nuestro suelo. Entonces, para ello nos dan la masa del pignómetro más agua más el suelo, nos dice que es de 720,70 gramos. Y nos dan una temperatura del ensayo, nos dan una temperatura de 20 grados Celsius. También habíamos hablado en la anterior clase que perteneciente al peso unitario, que habíamos trabajado a una densidad de 1 gramo sobre el mililitro.
o corrección sobre centímetro cúbico. Entonces, esa era una temperatura o una densidad ideal. Entonces, generalmente cuando la temperatura cambia, tiende a cambiar nuestra densidad. Entonces, continuamos. Tenemos la masa de la muestra seca. Entonces, tenemos de la masa de la muestra. En este caso, ya no está saturado, no tiene un grado ni porcentaje de humedad, simplemente está nuestra muestra seca. Esa va a ser nuestra masa de la muestra. Nos dice que es igual a 107,29, ¿verdad? 29 gramos. Entonces, yo debería calcular, o debería hacer, conocer el volumen de mi recipiente, o el volumen del agua que está moldeando, o que es moldeada por mi recipiente. Si nosotros agarramos este recipiente y le quitamos lo que va a ser le quitamos en esta figura al recipiente, le voy a quitar el recipiente, vemos el, el agua es moldeada por la figura del recipiente. Entonces, si conocemos el volumen de nuestra agua, o exactamente si conocemos el volumen de nuestra agua, vamos a poder conocer el volumen del recipiente. Entonces, procedemos a calcular el volumen de agua. ¿Cómo llegaría a calcular el volumen del agua? Quitando la masa del pignómetro más el agua a la masa del pignómetro. Entonces, la masa de agua en términos de masa de agua llena es la masa del pignómetro más agua menos la masa del pignómetro. Entonces, haciendo esta relación tenemos que 650,15, perdón, es 650,15 menos 151,78 gramos. Entonces, conocemos la masa del agua en términos de en un estado lleno, ¿no? Entonces, esa diferencia nos va a dar un valor de 650,15 menos 151,78, nos da un valor de 498,37 gramos. Entonces, agarramos y como conocemos la densidad de nuestra agua a una temperatura de 20 grados, trabajamos con la formulita de la densidad. La densidad es igual a masa del agua sobre el volumen del pignómetro. Entonces, de aquí podemos despejar el volumen y tenemos que el volumen es igual a la masa de agua sobre la densidad del agua. Pero no es una densidad cualquiera, sino que es una densidad a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, decimos que el volumen de nuestro pignómetro, pero en un estado lleno, es igual a la masa de agua que hemos calculado, que es de 498,37 gramos dividido entre la densidad del agua. Pero nuestra densidad de agua es de 0,99, 0,9982,1. Pero esto en términos de densidad es gramo sobre centímetro cúbico.
Entonces todos sobreentendemos que